Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Está en línea el doctor Alberto Barlocci. Él es especialista en temas internacionales, responsable de Ciudad Nueva y además es docente de la Universidad Católica del Norte. Bienvenido, Alberto, a Citas. Usted ha sido columnista durante muchos años en nuestro programa y lo primero que se nos ocurrió cuando vimos el tremendo ataque de Palestina a Israel fue ¿qué nos diría Alberto para explicarnos esta situación? Así que gracias por responder a nuestro llamado tan prontamente. Bienvenido, Alberto, a Citas. Soy Elisa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? Un placer encontrarme contigo y también con los oyentes de la radio. Bueno, Alberto, ¿qué tiene para contarnos de esta situación tremenda que se vivió, que se está viendo en el mundo en este momento, ¿no? Bien. Con respecto a lo que está ocurriendo, a esta noticia tan preocupante que yo creo que nos deben preocupar indudablemente, y me imagino también a muchos amigos de la comunidad judía en la Argentina que he conocido, que he tenido modo de apreciar y con los cuales siempre he tenido una excelente relación. Me imagino que también son horas dolorosas. Muchos de ellos tienen parientes en Israel. Y seguramente es una situación dolorosa que no aporta, y todo lo contrario, a la paz, a la posibilidad de encontrar una solución en esta tierra tan desgarrada, ¿no? Se trata de un salto importante cualitativo desde el punto de vista militar, porque hacía mucho tiempo que Israel no sufría una invasión de su territorio, con la infiltración de numerosos guerrilleros de Hamas, ¿no? Esta fracción palestina armada y particularmente fundamentalista que ha llevado a cabo una acción que yo pienso que no es solo militar, es también una acción terrorista. Eso hay que decirlo claramente, ¿no? Perdón, Alberto, si alguien escuchó así los nombres de Palestina y de Israel en la radio y no sabe bien qué pasó, ¿quiere contarle a la audiencia puntualmente cómo fue, la sucesión de los hechos? Desde el sábado, una cierta cantidad de milicianos de Hamas, milicianos armados, se han infiltrado, algunos utilizando parapentes, otros por mar, otros por tierra, utilizando los túneles. Y evidentemente, y además han sido lanzados una cantidad importante de cohetes hacia sectores habitados por israelíes. Y hasta el momento lo que tenemos es el resultado de unos 800 muertos del lado israelí. Así, digamos, es la sumatoria de 15 años de víctimas por parte israelí. Nunca se había tenido tantos en tan poco tiempo, y este ataque no ha sido solo contra objetivos militares. Algunos milicianos de Hamas han atacado un festival musical donde habían concurrido cientos de jóvenes o miles de jóvenes. Solo en ese caso han matado a más de 260 jóvenes, ¿no? En otros casos, los misiles han sido lanzados contra objetivos civiles, viviendas, etc. Y además ha habido choques con las Fuerzas Armadas que han reaccionado, y en este momento la franja de Gaza está bajo un bombardeo y un sitio, prácticamente una situación donde está siendo sitiada. Pero lo que cabe imaginarse es una escalada, digamos, de la violencia en este momento. Pero yo siento también la necesidad de aclarar algo, ¿no? La acción de Hamas ha sido una acción terrorista, sí. ¿Qué es el terrorismo? Es una violencia indiscriminada que intenta golpear a quien fuere, no solamente a militares, sino también a civiles, tratando precisamente de utilizar el terror, el pánico, el temor como arma. Motivo por el cual este tipo de lucha armada es particularmente odiosa y debe ser condenada, sí, debe ser condenada sin ningún tipo de dudas. Motivo por el cual quiero aclarar, el grupo Hamas se ha realizado una acción que hay que calificar de terrorista. Ahora, dicho esto, la historia de estos años
y que es una historia de prepotencia y de ocupación de los territorios palestinos por parte del gobierno de Israel, ha conducido a esta situación. No ha colaborado mínimamente con la paz, no solo. En estos años hemos tenido una escalada de acciones de extensión de la presencia de colonos israelíes en territorios que son palestinos. El gobierno de Israel ha sistemáticamente violado las normas de Naciones Unidas, las resoluciones de Naciones Unidas que han asignado a los palestinos los territorios, en particular los territorios ocupados hasta la guerra de 1967. Si uno consulta el mapa, puede ver que en 1967 los territorios que estaban asignados a los palestinos tenían una continuidad territorial y tenían una cierta consistencia. Esa consistencia ha sido horadada lentamente y hoy en día son territorios tipo mancha de leopardo, esparcidos que no mantienen ni siquiera una continuidad territorial. En una situación donde los palestinos son discriminados permanentemente y se limita también, obviamente, su autonomía al no haber sido reconocido como un Estado soberano e independiente. Entonces, aquí tenemos un problema que es muy grande. Ha habido una violencia muy fuerte. Hay que recordar que desde Gaza, de donde han partido los terroristas de Hamas, viven 2 millones de refugiados palestinos que son los descendientes de los palestinos que hace 76 años fueron echados de sus casas y están hoy obligados a vivir como apólides, no tienen ni siquiera ciudadanía, ayudados solo gracias a la limosna que reciben a través de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras entidades, sin la posibilidad de un verdadero desarrollo. E incluso la franja de Gaza, siendo una franja costera, los palestinos tampoco pueden explotar la pesca como fuente de ingreso, de no ser por unos pocos kilómetros de radio desde la costa, porque la vigilancia de la Armada israelí no le permite a los barcos salir mucho más lejos para pescar mejor. O sea, que ha habido una acción permanente de discriminatoria y prepotente, vejatoria con respecto a la autoridad palestina, que ha conducido a esta situación y hoy tenemos esta reacción, digamos, que reitero, es condenable, pero es condenable como es condenable la política del gobierno de Israel. Y acá, Elisa, siempre vale la pena hacer una diferenciación entre el gobierno de Israel y los miembros de las comunidades judías. No son lo mismo y no siempre los miembros de las comunidades judías están de acuerdo con las acciones del gobierno de Israel. Claro, está buena esta aclaración, está buena esta aclaración que usted hace, Alberto, porque en el discurso o en la conversación, digamos, inserto esto que nos está contando, los términos se confunden muy rápidamente y no construye para nada la explicación de los hechos. No, tal cual, como tampoco se puede decir que todos los palestinos son terroristas, cosa que me imagino que muchos medios será una asociación que se comenzará a hacer con cada vez más rapidez, porque frecuentemente los medios de comunicación quieren sintetizar en pocas palabras, pero al sintetizar se equivocan. No todos los palestinos son violentos, no todos los palestinos quieren una guerra, y claramente cuando se exacerban, tanto desde la política como desde a nivel social, cuando las posiciones se exacerban, quienes aprovechan son los fundamentalistas. Y Hamas es un grupo indudablemente fundamentalista, pero siempre quiero aclarar esto. De la misma manera, en el Parlamento de Israel, en la Knesset, encontraremos fundamentalistas israelíes que están convencidos de que hay que deportar del territorio de Israel a todos los palestinos y mandarlos en cualquier lugar del mundo que no sea Israel, ¿no? Siendo que eran los que estaban viviendo en esos territorios en 1947 cuando estalla la guerra, ¿no? Cuando estalla el regreso de muchos israelíes y ahí estalla el primer conflicto armado que produce
los refugiados, es decir, aquellos que perdieron sus casas y nunca más volvieron a recuperarlas. Hay que decir que estos dos extremismos chocan en este momento, y son los extremismos los que a veces se quedan con la última palabra cuando se llega a la violencia. Hola Alberto, ¿qué tal? Angie le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal, Angie? Bueno, yo leí varias cosas, pues la verdad que me impresionó. Además, ahora con las redes y eso uno lo ve como muy real, lo ve real, ¿no? A todo lo que pasa. Y algunas cosas, por ejemplo, que escuché fue que decían por qué la fiesta había sido esta fiesta en la que entraron, justo que usted comentaba que había muchos jóvenes, por qué había sido tan cerca de Gaza, y también cómo este grupo terrorista hizo creer, ¿no?, a Israel que como que ellos ya habían perdido el interés por la lucha y se venían entrenando hace un montón para lograr este objetivo, ¿no? ¿Esto es así? Mire, Angie, el Mossad es prácticamente el mejor servicio de inteligencia del mundo. Eso ha sido reconocido. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Así como el ejército de Israel es uno de los más eficientes del mundo, si no el más eficiente. Ahora, claramente, si soy enemigo del Mossad y del ejército de Israel, lo que quiero es no hacerle saber lo que voy a hacer. Claro. Y lo mantengo secreto y trato de engañarlo. Entonces, claramente, ahora se está hablando del fracaso de la inteligencia israelí, que no supo ver lo que se estaba viniendo. Pero tampoco los israelíes vieron lo que se venía en 1973 con la guerra del Yom Kippur. Claro, o sea, porque parece tan difícil, digamos, tan cuento de chicos, el decir, no se imaginaban que los iban a atacar cuando son enemigos tan fuertes como usted dice, pero finalmente los sorprendieron otra vez, ¿no? Es que el terrorismo siempre nos sorprenderá. Es decir, claro, en la ultra segura, es decir, por eso existe el terrorismo, para sorprendernos. Claro. Si el terrorismo fuera previsible, estaría neutralizado. El terrorismo es tal porque no logra, y cualquier situación que podamos crear, esa es una cosa que yo creo que es importante. Cualquier situación donde suponemos una suerte de sitio, donde un beligerante más poderoso está sitiando a otro, tarde o temprano tendremos situaciones donde uno de los dos sorprenderá al adversario. Motivo por el cual, claramente, si la razón de existir de Hamas es la destrucción del Estado de Israel, claro, miren, el líder de Hamas ha perdido 2 hijos y una mujer durante los atentados que ha recibido él. Israel ha intentado varias veces eliminarlo. Hoy ni siquiera se sabe dónde está, qué cara tiene, porque hace muchos años que no hay una imagen de este líder. Pero durante algunos de esos ataques murieron en 2 oportunidades, creo, 2 hijos y una de sus esposos o su esposa. Obviamente, este hombre depondrá las armas en una situación que no ha cambiado en todos estos años, en donde Israel ha seguido apropiándose de territorios prácticamente frente a la cara, frente a nuestras narices, frente a las narices de Naciones Unidas, con ninguna potencia occidental, y esta es otra grave responsabilidad política, ninguna gran potencia occidental le hizo frente a Israel. Mire, yo le quiero señalar una paradoja que estamos viviendo, porque del lado occidental, en este momento hay toda una corriente solidaria y de apoyo militar a Ucrania, porque ha sido agredida por Rusia. Y es cierto que Rusia ha agredido a Ucrania, y es cierto que es absolutamente ilegítimo y demencial lo que está haciendo Rusia. Occidente ha reaccionado ayudando militarmente a Ucrania. Pero mire, no es muy distinta esta situación con respecto a Palestina. Solo que Occidente no socorrió a Palestina, sino que cerró no un ojo, también el otro, con respecto a los atropellos cometidos por el gobierno de Israel. Entonces, aquí nos encontramos con una paradoja que es tristísima. La política internacional siempre tendrá problemas muy graves cuando aplicará 2 criterios diferentes. En un caso ayuda, en otro caso no. Y Hamas
obviamente está reaccionando a esta situación. Y reitero, de un modo absolutamente condenable, y que no llevará a buenos resultados, porque seguramente no será eso que ayudará a la paz. Claro, y solamente las represalias por parte de Israel. Ahora, Alberto, usted dice que Hamas aclaró recién que es un grupo terrorista palestino. ¿El gobierno de Palestina se pronunció luego del ataque? A ver, Palestina tiene un gobierno, por así decir, tiene una autoridad palestina cuyo líder sería Abu Mazen. Abu Mazen en este momento está más aislado que Adán en el Día de la Madre, porque también el grupo palestino que lidera Abu Mazen ha sido un grupo que se ha manchado de corrupción y se ha vuelto totalmente intrascendente. Tanto es así que Hamas echó al grupo de Abu Mazen, al Fatah, de la Franja de Gaza, haciéndose con el control completo de la Franja de Gaza. Y lo resolvieron con revólveres, es decir, se mataron entre ellos y resultó ganador Hamas. Solo que entre la autoridad palestina, la corrupción ha sido tanta que ha perdido todo tipo de credibilidad. Y en estos años, esta corrupción se ve que también sirvió para que cerraran también ellos los ojos y no llevaran a cabo su protesta con respecto a la política del gobierno de Israel. Motivo por el cual Hamas gobierna en Gaza y teóricamente la autoridad palestina estaría gobernando los territorios palestinos, la ex Cisjordania, ¿no? Pero ahí con un grado de incidencia y de trascendencia muy, muy, muy reducido, porque también entre la gente, obviamente la política de Hamas, también política social, de ayudas a las personas en estado de necesidad, ha alcanzado cierto grado de popularidad. No sabría decir cuánta, si Hamas es más popular que la autoridad palestina también fuera de la Franja de Gaza. Pero claramente la autoridad palestina en este momento, de hecho, no se nota que haya intervenido con particular intensidad. La explicación que usted dio de por qué, digamos, esto es como una vieja represalia que ahora de repente tuvo un nuevo capítulo y que seguramente sea una escalada más hacia el futuro, esto explica también por qué gente de Palestina en diferentes partes del mundo se manifestó como a favor del ataque y como festejando como si fuera un motivo de justicia. Mire, cuando los palestinos están condenados a vivir en el subdesarrollo, cuando si quieren tener una esperanza tienen que salir de Palestina, de su tierra, cuando en tu familia han muerto varias personas porque los mataron. Nosotros sabemos cómo es difícil salir del rencor y del resentimiento, siendo que hemos vivido la experiencia de 30.000 desaparecidos. Cuando te ha desaparecido alguien en tu familia, es difícil, yo no digo que es imposible, pero es difícil salir de esto. Entonces, claramente los palestinos en el mundo en este momento están mirando con simpatía este acto desesperado y trágico de llevar a cabo un conflicto armado contra un enemigo tan poderoso como es Israel. Claro. Pero reitero, nos encontramos en esta situación porque Israel capaz que creyó que con eso era suficiente, con la política que estaba llevando a cabo. No hay que olvidar también una coincidencia. Israel y Arabia Saudita estaban tratando de normalizar sus relaciones diplomáticas. Es decir, eso significaría algo muy importante para el mundo árabe, porque en el mundo árabe siempre mira a la Meca, que es la ciudad religiosa más importante de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el custodio de los territorios sagrados donde vivió y operó Mahoma, motivo por el cual lo que haga Arabia Saudita es un punto de referencia importante para todo el mundo árabe. Y ellos estaban negociando una normalización de las relaciones con Israel, incluso el reconocimiento mutuo, sobre todo el reconocimiento del Estado de Israel, lo cual habría cambiado notablemente mucho con respecto a la actitud hacia la política de Israel. Jamás creo que haya intervenido en este momento, más que por recordar la guerra de Yom Kippur, para tratar de
de bloquear, digamos, de reaccionar ante la posibilidad de una normalización de las relaciones con Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita que se ha dedicado durante al menos 30 años a difundir el fundamentalismo islámico, que es un fundamentalismo como el de Hamas. Solo que, ¿de dónde viene Al-Qaeda? Sino de esta prédica fundamentalista. ¿De dónde vino Osama Bin Laden? ¿De dónde vino el Estado Islámico? Sino de esta prédica fundamentalista que Arabia Saudita ha financiado y difundido en todo el mundo. Claro. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Tal cual. Alberto, es una situación compleja. Muy compleja. La verdad que nos ha dado mucha información que no sabíamos y que nos ayuda a comprender con más profundidad la complejidad de este asunto. Así que muchísimas gracias por estos minutos acá en Citas. Bueno, gracias a ustedes por retomar el contacto y ojalá que la Tierra Santa se vuelva a transformar en una Tierra Santa, es decir, una tierra donde confluyen las religiones y no en un territorio de guerra. Totalmente. Muchísimas gracias, Alberto Barlocci, por estos minutos en Citas de Radio. Adiós. Un abrazo. Bueno, y así pasaba el especialista en temas internacionales, el doctor Alberto Barlocci. Si te gustó esta conversación, compartila.